12 de la noche con 32 minutos, completamente en vivo y en directo. Queremos conversar de varios temas, entre ellos de la petición de aumento en las asignaciones de los senadores. Ya se encuentra con nosotros el senador del MAS, Alejandro Navarro, vicepresidente de la Cámara Alta y reconocido hincha colocolino, que está pasando por un momento bastante complicado Colo-Colo. Quiero que conversemos de eso, de las bencinas, de lo que le pasó a sus ex socios del PS, renunció parte de la mesa, pero el tema del día, senador, por lo menos todavía en Twitter es trending topic, es esta asignación de 2 millones de pesos que se ha conocido por lo menos el día de hoy. ¿De cuándo ustedes tenían conocimiento de este dinero extra que les iba a ingresar durante este año? Mira, no es que haya conocimiento, toda vez de que quienes toman la decisión no son los senadores, es un consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias creado por ley, la 20.447, que hace que el único poder del Estado que fije cuánto hay que gastar por parte de su autoridad ejecutiva es el Parlamento. Y el Consejo Resolutivo comenzó su accionar ahora y determinó cuánto es lo que tiene que tener un diputado para cubrir los gastos de su quehacer y cuánto tiene que haber un senador. Lo que el año pasado hubo fue un criterio de decir, un diputado tiene un distrito, los senadores tienen 4 distritos y por lo tanto las asignaciones de operación tienen que tener esa diferencia toda vez de que hay un mayor gasto porque hay un mayor territorio. Por tanto, esto quedó incluido en la ley de presupuesto del 2011, en la ley general del Congreso, no por los senadores, sino por una propuesta del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias porque que fija el marco de los gastos. Por tanto, no se veía bien, senador, que los mismos parlamentarios se aumentaran ellos mismos los sueldos, por eso se crea esta figura. Mira, esta es una figura inédita, que fue muy debatida, pero claramente hoy día ni un solo gasto del Congreso pasa por decisión de los senadores, sino por este Consejo. ¿Quién está? Luis Riveros, el rector de la Universidad de Chile. Está Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central. Ahí está Alberto Arena, es director de presupuesto. Por lo tanto, una comisión independiente quien fija las asignaciones. Entonces, malamente se ha señalado como una petición de aumento de sueldo. Yo esta noche he aceptado tu invitación, porque creo que en la mesa de la Cámara y en mi condición de vicepresidente debo manifestar una opinión. Pero quien de verdad debe aclarar por qué fijó ese monto es el Consejo Resolutivo, que es el que establece un análisis del monto exacto que debe tener un senador para cumplir su función. Y esto, lamentablemente, se mezcla con una mochila de arrastre que tenemos, que es decir que las asignaciones de secretaria, de bencina, en definitiva de asesores, se entienden como sueldo. Senador, yo le agradezco a usted, si hay algo que hay que reconocer al senador Navarro, y esto yo lo conozco hace bastante tiempo, hace varios años cuando trabajaba en otros canales, que usted siempre da la cara. Eso por lo menos yo lo puedo dar, y hay veces que ha tenido que viajar desde Talcahuano, me ha tocado ver cambios de aviones para que usted pueda estar en entrevistas, por eso le agradezco que esté conversando ahora en vivo. Sin embargo, usted no puede desmerecer o no conocer que esto causa mucho ruido en la opinión pública, sobre todo cuando hay impuestos específicos que no funcionan, bencinas que suben bastante y la gente no le alcanza la plata. Entonces, cuando ven que a los parlamentarios, en específico a los senadores, le suben 2 millones de pesos de repente, es lógico que no entiendan, senador. A ver, pero esto, mira, hay que aclarar, porque no es que le suban en la asignación es perfecto. Es como si, en el caso de la producción de este noticiero o este programa, dijeran, mira, en realidad entonces vamos a asumir el gasto general, pero este gasto se gasta en camarógrafo, se gasta en la maquilladora. Entonces lo que ha habido es una evaluación global del gasto y se ha hecho una propuesta de parte del Consejo Resolutivo. De tal manera de que nosotros, previendo todo esto, porque esto, la verdad es que el complejo, se creó este Consejo que no lo tiene, te reitero, ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo. Nadie sabe cómo se fijan los gastos operativos, ni los jueces, ni tampoco los ministros. O sea, tienen mancha amplia y larga para poder hacerlo. Entonces, se creó esto precisamente para evitar este debate. Ahora, es bueno que se sepa, es bueno que se debata. ¿Y por qué hay diputados como Fidel Espinosa, ex camarada suyo del Partido Socialista, que sale y es el que destapa la olla, entre comillas, de este tema? Ahora, mira, esta información... Porque esto viene del mismo Parlamento, nosotros nos enteramos... La ley, el Consejo Resolutivo tiene todas estas asignaciones puestas en su página web. Cualquier ciudadano puede decir, yo quiero saber cómo gasta su plata el senador Navarro, cómo gasta sus asignaciones, cómo la ha rendido. Por lo tanto, esta información siempre ha estado disponible. Ahora, las motivaciones de Fidel... Bueno, Fidel quiere competir con Camilo en el Senado allá en Puerto Montt, me parece legítimo. Pero quiero decir una cosa,
Esto también lo aprobó la Cámara de Diputados, porque este es el presupuesto aprobado en noviembre del 2011, y por lo tanto creo que el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Monker, con sus declaraciones, no reconoce que este es un presupuesto que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Eso es lo que me llama mucho la atención a mí, las declaraciones de sus colegas del Senado, del Congreso en general, de los diputados. Escuchemos las declaraciones del diputado Fidel Espinosa para poner un poco en contexto lo que estamos conversando. Aquí van las declaraciones del diputado. La verdad que yo encuentro, y lo digo con mucha responsabilidad, una desfachatez, siquiera proponer en un momento que como el país está viviendo, con tantas demandas ciudadanas en las regiones, con dificultades de la clase media, de los sectores populares, sube la bencina toda la semana 8 o 10 pesos. En las regiones como la nuestra, yo soy de la 10ª región de los lagos, los alimentos llegan a precios mucho más elevados que en la zona central del país, y hay problemas grandes que hoy día siquiera exista, Mónica, una propuesta, Gonzalo, de este tipo, me parece simplemente un descriterio de quienes lo propusieron. Y yo hoy día estoy diciendo, mire, los problemas del país son otros. No estamos para que Chile, que tiene el segundo o el tercer mejor salario de los parlamentarios a nivel latinoamericano, esté por incrementarse aún más cuando tenemos en Chile a ciudadanos que viven con 145.000 pesos al mes con sueldo mínimo. Digámoslo honestamente, tenemos un buen salario para realizar nuestras funciones, y ellos esgriman como argumento para subirse la asignación parlamentaria el hecho de que las circunscripciones son más grandes que los distritos y por lo tanto requieren más gastos. Me parece que simplemente, lo digo honestamente, es una burla para la ciudadanía. Ahí están las declaraciones de un colega suyo del Congreso, donde él habla de que tienen un buen salario y todo. Entonces también es lógico que uno se confunde y que la gente se confunda, senador. Yo creo que Fidel, como quiere ser senador, y le va a competir a Camilo Escalona allá en la 10ª, cuando sea senador, si es que sale, va a lograr comprender el criterio. Entonces, se equivoca Fidel, no tengo una profunda estimación, habla de salario. Si aquí el sueldo de los senadores no ha subido, y este gasto operacional no pasa por el bolsillo de los senadores, no pasa, ni un peso, no pasa. Es un gasto que paga directamente el Senado contra la rendición de los gastos en la tarea parlamentaria. Entonces, yo siento que Fidel dice que este no es el tema país, pero él pone el tema, y hace centrar los debates en este tema de aumento de sueldo. Eso es lo que he leído en Twitter. Claro. Te quiero decir, bueno, en Twitter no están llegando una cantidad de preguntas, senador. ¿Usted conoce cómo es Twitter? Ah, no, duro. Yo tengo muchos troles, los saludo, por cierto. A ver. Vamos a estar en algunos momentos más con preguntas de los tuiteros, pero me gustaría consultarle, senador, porque escuchaba una entrevista que usted da en la tarde, donde usted decía que este dinero también sirve para contrarrestar un poco el despliegue que tiene el gobierno, y usted hacía mención a algunos ministros que se despliegan, por ejemplo, en la 8ª región donde usted es senador. ¿Es para esto ese dinero también? Mira, esta asignación creada por el Consejo Resolutivo, que dijo, a ver, nosotros vamos a fijar cuáles son las asignaciones para poder cumplir con la tarea parlamentaria, diputados y senadores. Por tanto, hicieron una evaluación de cuál era el gasto. Por tanto, se ha hecho una diferenciación, a pesar de que Fidel pueda decir, mira, el gasto es el mismo, no importa. Está claro que hay diputados que tienen una comuna como distrito, una comuna, y hay senadores que tienen 33 comunas. Por tanto, la tarea es cuánto es lo que se requiere para poder cubrir ese trabajo en terreno y ese trabajo parlamentario. Y como el Senado y la Cámara de Diputados es el único poder del Estado, te reitero, los ministros, mi pregunta es, ¿cuántas son las asignaciones de Gimpeter, por ejemplo, para viajar 4 o 5 veces a la región del Biobío, con un séquito, digamos, de asesores, periodistas? Nadie lo controla. El Poder Judicial, nadie lo controla. No hemos dado una institucionalidad para poder tener un control y mucha transparencia. Entonces, el Consejo Resolutivo, para cualquier ciudadano que pregunte, podrá determinar, hemos llegado a este monto en base a estos criterios. Está muy claro en la ley. Estos son los criterios de financiamiento de la operación del trabajo. Y te reitero, creo que hay una situación de fondo y una mochila que hay que cargar, que es creer que estas asignaciones son parte del sueldo o de lo que tú recibes. Dice, mira, los senadores ganan 24 millones. No es así. Es como si al ministro le cargaran, a cualquier ministro, le cargaran los gastos de secretaria, los gastos de chofer, los gastos de vehículo, los gastos de arriendo a la oficina. Entonces hay un diseño que en mi opinión debiera cambiar, porque no debiera, dice asignaciones, esto debiera proveerse por parte de la institucionalidad, de tal manera que tú tuvieras tu sueldo, como lo tenemos, independientemente de las asignaciones, porque la verdad es que se presta para esta distorsión, porque lo he escuchado del propio Fidel, que habla de salario.
cuando aquí el salario no se ha tocado y no podría subir ni un peso. No solamente Fidel Espinosa, la diputada Marisol Turres, el diputado Monkever, entonces son varios parlamentarios. Cuando esto ya viene del Parlamento, da a confusión, ya lo hemos dicho. No, y además es transversal. Ahora, yo siento que algunos diputados no saben lo que votaron, ¿no? Porque cuando se crea el Consejo Resolutivo, ¿por qué se crea? Se crea con figuras como Corvo, como Luis Rivero, precisamente para que este debate tuviera un fundamento técnico, transversal, incuestionable. De tal manera que cuando se fijara una asignación, tuviera el respaldo que es una asignación para el buen cumplimiento de la función. Y la verdad es que esto no se ha cumplido porque se ha cuestionado y se ha hecho aparecer, lamentablemente, como una subida de asignaciones o como un aumento de sueldo, cuando es un criterio de recursos para la función, que pasa, por cierto, en los municipios. Senador, ¿y no les alcanzaba con lo que había antes? ¿Que se necesitó aumentar estos 2 millones de pesos? Porque es sabido, y Espinosa lo dice, Fidel Espinosa, que tienen un buen salario, más allá del salario, también tienen buenas asignaciones. Tienen ustedes dinero para el celular, tienen dinero para la benzina, para el arriendo de sede, para secretaria, para traslados, tienen buenas asignaciones. Con las asignaciones que habían durante el 2011, ¿no alcanzaba? A ver, te reitero, el criterio fue revisado por un consejo que evaluó las funciones de parlamentarios y senadores, por lo tanto, y este consejo, claramente lo que había, o sea, pero si tú me preguntas a mí, no alcanzaba. ¿Cuánto era, senador? Mira, mira, tengo por aquí están precisamente detallados, pero cuando uno entra a decirle, mira, hay 1,8 millones para contratar asesores, hay 2,2 millones para el tema de traslado y de oficina, entonces lo que la gente dice, mira cuánto ganan los senadores, entonces es un mal concepto, y siento que efectivamente lo que hay que hacer, claridad, es respecto del sueldo, que el sueldo de los parlamentarios es igual al de un ministro, pero los ministros de verdad no tienen asignaciones, pero tienen todo un equipo, por lo tanto no forman parte del sueldo ni pasan por el bolsillo. Entonces, si un senador gasta en trabajar, te pongo ejemplo, desde Tomé, Costa a San Fabián de Alisco, San Fabián de Alico, en la frontera con Argentina, o sea, 26 comunas. Entonces siento que si alguien quiere revisar, que hablen con el Consejo Resolutivo, ahí tendrá que dar una explicación, este tema mañana va a estar puesto en el Senado, pero te quiero señalar, hicimos lo posible para que estas decisiones no fueran nuestras, y eso es muy importante explicar, porque no es que no hayamos subido ni el sueldo, ni las asignaciones, sino que hay un organismo creado por ley independiente que determina cuánto un senador puede gastar en estos ítems. Y siempre, fíjate, los ítems van a ser escasos, porque siempre hay más trabajo. Su camarada, el número 1 del Senado, Camilo Escalona, también salió al paso de estas críticas. Tenemos declaraciones de él. Vamos a escuchar al presidente del Senado. No hay ninguna petición de aumento de gasto. Estos recursos están en el presupuesto de la Nación. Así fueron establecidos. Fueron votados por los parlamentarios en el presupuesto de la Nación. Aprobados de manera transparente. Publicados en su momento respectivo. Y para mayor transparencia en el uso de sus recursos, lo que se hacía antes, que la Comisión de Régimen Interior los decidía cómo se usaban, ahora se resuelven fuera del Senado, en este Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Yo no me pronuncio respecto de ningún Twitter de ninguna persona por separado. Mi deber como presidente es informar a la opinión pública que el uso de los recursos de la ley de presupuesto es función privativa del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Bueno, ahí está siempre la misma línea. Ahora, porque él... O sea, se creó el Consejo por ley, la 20.447, preveyendo este tipo de situaciones. Por eso te digo que no deja de llamar la atención el uso que se hace sabiendo de que esta institucionalidad existe para prever este tema. Porque el Parlamento ha tenido este cuestionamiento de manera permanente. Entonces yo no me explico las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, ni tampoco entiendo las de Fidel, porque intentar equiparar estas asignaciones con el sueldo es un error. Él habló de salario. Y yo siento que aquí hay que dar la cara y poner transparencia, en las duras y en las maduras. Esto es lo que hay, está en la página web, si se quiere tener un debate, tengámoslo. Yo te quiero decir, en lo personal, no tengo ningún inconveniente en mostrar cómo gasto mis recursos, y no creo que los senadores tengan mala disposición para hacerlo. En su sitio web, de hecho, aparecen hasta el pago del crédito universitario. Yo lo he revisado y... Pero además, es así. mira... Pero hay preguntas de Twitter. Usted es usuario,
activo de las redes sociales. 4.000 seguidores, no todos son amigables, pero los tengo. Vamos con algunas consultas que han hecho llegar y que puede que el senador ya haya respondido, pero es bueno siempre volver y tener la voz de nuestros televidentes que están viendo en directo, senador. Miguel Acuña, ahí en pantalla aparece desplegado, dice: ¿cuáles son los criterios que emplean para tomar estas decisiones? Pareciera que no conocen el país. ¿Qué criterios se toman en cuenta para ver esto? Mira, está estipulado, tengo el texto de las regulaciones que tiene el Consejo de Asignaciones de Senadores, está el criterio de traslación, es decir, el traslado en avión, por tierra, está el criterio de gasto para funcionamiento de oficina y labor Pero parlamentaria. no habían pasajes ya disponibles, eran 2 al mes, me parece, más 2 de libre Mira, son disposición. 4 mensuales más 12 anuales de libre disposición. Yo te quiero decir de que a mí los pasajes se me terminan en el mes de septiembre todos los años. En el mes de septiembre no tengo más pasajes y eso se descuentan de la dieta. ¿Y los pasajes son los mismos para usted, que es senador por la octava, que para un senador de la quinta? Son los mismos, a excepción de los de la región extrema, que tienen un aumento. Entonces, pero no alcanzan. Yo te quiero decir, aquí el tema centralismo versus regionalismo, porque en definitiva, quienes somos de regiones, las que tienes que viajar sucesivamente a Santiago y a Valparaíso, la política se hace principalmente en Santiago, pero no me quejo, cuando se me acaban los pasajes en septiembre, los pago de mi dieta y me descuentan parte importante de mi dieta. Así es la vida. Los ministros viajan cuando quieren, las veces que quieren y con quienes quieren. Nosotros tenemos restricciones muy claras puestas en el reglamento de la Comisión de Asignaciones. Por lo tanto, para cualquiera que quiera saber, ahí están, son gastos operacionales y el senador tendrá que responder y la ciudadanía si efectivamente se lo gasta. Ahora, Oscar, si no se lo gasta, se lo restan. Ya, Oscar Viene pregunta: ¿quién o quiénes componen este Consejo Resolutivo? Con nombre y apellido. Te lo señalé, Sí, está usted nombró Vittorio al... Corvo, expresidente del Banco Central, está Luis Riveros Cornejo, es ex rector de la Chile, gran maestro de la masonería, Sergio Páez, ex senador, Alberto Arenas, ex director de presupuesto, y Andrés Egaña, ex diputado. Hay una composición plural, amplia, que en mi opinión debería dar garantía que los criterios, porque en el fondo mañana lo que se le va a preguntar es a este Consejo por qué fijaron ese monto para los senadores, por qué estimaron que con ese monto podían ejercer su tarea territorial de buena manera. Entonces yo siento que hemos actuado con mucha transparencia y duele, yo he escuchado a Fidel y a Monkever, que en definitiva el tema se traslade a este tipo de debate. Hay una utilización política, leo en sus palabras. A ver, ¿le duele como, mira, lo de como Fidel, miembro de la mesa del Senado? A ver, Camilo ha fijado posición, yo he dicho, como vicepresidente del Senado, tengo una tarea institucional respecto a este tema y plantear la posición, que es la que he dicho, y darlo. Pero duele un poco porque al final, yo siento de que esta tarea, al final, palos porque bogas, palos porque no bogas. Hicimos claridad y transparencia, el Consejo operó y ahora igual tenemos una polémica y lo peor de todo, interna, porque si hubiera alguien de fuera que dijera, mire, ¿por qué hubo, comillas, un aumento? ¿Por qué se fijó este monto? Diría, falta conocimiento. No, pero cuando hecho, viene de dentro, la verdad es que uno no puede dejar de tener una intencionalidad. Y Monkever, en Twitter el hashtag es bastante fuerte, es senadores ladrones. Es fuerte, entonces hay una distorsión, me da la impresión fuerte. Pero, disculpe, senador, vamos con la siguiente pregunta para dar también espacio a los televidentes que están enviando varias consultas. Por ejemplo, Marisol Álvarez dice: si con el sueldo mínimo de 180.000 pesos que ganan la mayoría de los chilenos, 2 millones de aumento es feo. Bueno, a ver, ya ha explicado. Te reitero, gasto operacional, no es gasto para los senadores, es gasto para la administración. Yo te quiero decir, desde la posición personal, la verdad es que lo que hacemos es defender a la gente, invertir todo lo que nos dan para poder trabajar, y cada cual entonces tendrá que rendir de su trabajo, es decir, y esto es el criterio de la ciudadanía, la Contraloría Social, que podrá determinar si este senador trabaja suficiente, pero los gastos están en la página web y el Consejo Resolutivo los puede entregar. ¿Cuánto gastó cada senador? ¿En qué lo gastó? Y me parece muy bien, cosa que no hacen los ministros, cosa que no hacen los miembros del Poder Judicial. No sabe ni tienes manera de acceder a cómo gastan su dinero en el tema operativo de trabajo. Vamos con la siguiente pregunta. Tengo una pregunta ahí que le quiero hacer, pero me interesa saber lo que dice Pablo Morales. ¿Por qué hay proyectos de ley que se tramitan años y años en el Congreso y los aumentos a la dieta son tan expeditos? En este caso, el aumento a las asignaciones. A ver, te reitero, hasta el año pasado había decisión de
el comité interno del Congreso, Cámara de Diputados y Senado, que podía hacer modificaciones. Luego de la ley que crea este Consejo Resolutivo, las hace. Hay leyes que han demorado 16 años, como la ley del bosque nativo, porque hay intereses corporativos, intereses cruzados. Y hay leyes que se han aprobado en 2 días, como cuando la democracia cristiana quedó fuera del proceso electoral por un error ante los notarios. Hay conflictos de intereses y por tanto la ley de pesca que se está tramitando probablemente no salga, como se lo ha dicho el ministro Longueira, porque hay intereses. Entonces esto no es de casualidad. Siempre en el grado de avance o retroceso de una ley hay siempre un conflicto de interés. De hecho, mira, mañana tenemos una comisión especial del litio, sesión especial del litio. El ministro Sol Minach no va porque dice que tiene conflicto de intereses y se ha inhabilitado. Entonces el Senado y la Cámara de Diputados expresan las contradicciones fundamentales de la sociedad que son de intereses económicos, políticos, sociales, y por tanto es la conjugación de todos estos factores los que determinan si una ley avanza o no avanza. El tema de las asignaciones se decidió, te reitero, el año pasado, en la ley de presupuesto, como lo ha hecho muy bien Camilo Escalona, nuestro presidente, y nadie ha intentado ocultar nada. Nicolás Horacio Toma, hagamos la corta, me dice, senador, ¿usted está de acuerdo con el aumento de las asignaciones? Mira, creo que tiene que haber una diferenciación entre la tarea distrital de los diputados y la de los senadores, porque un distrito, 4 distritos. Habían, mira, diferencias, se intentaron homologar, y en definitiva habían diferencias. Incluso, ¿y cuánto era la asignación para un diputado y un senador? Asignación. Asignación depende, se dividían en traslado, asesoría, arriendo, en gasto operativo como 2 millones y tanto. Y la verdad es que cuando se discutió este tema el año pasado, la verdad es que dijimos, solo esperamos que el Consejo pueda tener un criterio de discriminación respecto del trabajo territorial. Eso es lo que ha explicado Guido Girardi, que presidía el Senado. Y por lo tanto el Consejo, en base a ese criterio, marcó la diferencia. Y hay un diferencial de 2 millones entre lo que se le asigna a los diputados y a los senadores, que en mi opinión, porque no estaba en la reunión del Consejo, tiene que obedecer a el tema de territorio. ¿En cuánto queda al final? Porque esto es un aumento de 2 millones a los que ya estaban. No, mira, esto sería muy interesante que pudieras invitar a Páez o algún miembro del Consejo para que puedan, porque no lo hemos conocido. Lo que dice Camilo tiene razón, no hemos conocido la distribución total de la propuesta, porque se modificaron todas las asignaciones, todas. De hecho, a partir, y eso yo lo considero muy positivo, a partir del próximo mes, todos los funcionarios, todos tus asesores son contratados directamente por el Senado. Todos los arriendos los paga directamente el Senado. Todos los gastos se rinden directamente a través del Senado, lo que garantiza que efectivamente haya la máxima transparencia. Y por tanto, como hay una modificación completa del proceso de asignaciones, en definitiva los gastos operacionales tienen que aumentar o ser parte de los gastos de funcionamiento, oficina y labor parlamentaria. Y hay una ecuación un poquito compleja, porque tú, o si gastas más en asesores, se pasa para los gastos de traslación. En definitiva, el Consejo ha intentado mediar, porque no todo puede ser tan exacto en el tema de los gastos. Siento que el Consejo tiene la última palabra, y yo espero que haya la posibilidad de que la prensa los pueda entrevistar, de tal manera preguntarle a los que tomaron la decisión. Otra cosa es que vengan. Yo creo que no deberían tener ningún problema en venir. Vamos a intentarlo. Vamos con la siguiente pregunta antes de ir al tema de Colo-Colo, la barra de la Garra Blanca y las declaraciones. Bueno, ahí está Cristian Arévalo. El senador Navarro llama gastos operacionales. ¿Cuáles son más caros? Hace 6 meses atrás se fijaron asignaciones. Mira, son los gastos, te reitero, de traslación, los gastos de contratación de asesores, los gastos de contratación de útiles de administrativos, los gastos de arriendo de oficina, luz, agua, todo eso hay que pagarlo. Y fíjate que yo soy partidario de que todo eso lo pague el Senado, que ni un peso pase por los bolsillos de los senadores, y no pasa. Todos esos gastos se pagan a cargo del Senado para que cada cual regule cómo los gasta, no el monto. Y yo entiendo entonces que subsiste la idea de que eso forma parte del sueldo. Te reitero, esto debiera ser incluso revisado, en mi opinión, porque tal parece que no basta la creación de esta comisión de asignaciones parlamentarias. Hay una figura que no hemos podido derrotar. Yo espero entonces que pueda ser igual que los ministros, en donde todos los gastos te los provee el ministerio, de tal manera de que tú tengas tu sueldo, pero puedas cumplir tu función, y haya transparencia sobre los gastos. Te reitero, los ministros no tienen transparencia sobre cómo gastan sus dineros en la chica, en la diaria, en el tema de los gastos, los pasajes, los aviones. La caja chica. Para nosotros,
Todo lo que hacemos está hoy día en la página web del Senado y puede ser consultado por cualquier ciudadano. Y sería muy importante Yo creo, que lo hicieran. senador, y acá me hago parte de declaraciones que hace Gustavo Manén y Christian Weimund, periodistas que usted conoce, que quizás no fue un buen momento. O sea, está todo dentro de la ley, el Consejo Resolutivo lo había aprobado, pero se podría dado a conocer más adelante cuando la situación del país esté un poco mejor, porque la gente está hasta acá con la encima. Para este tema nunca va a haber buen momento. Este es un gobierno que cuando estuvo en la oposición prometió terminar con el impuesto del Pacífico. Llevamos más de 2 años a este gobierno y todavía no termina con el impuesto del Pacífico. La UDI ha sido incapaz de convencer a su gobierno que termina con el impuesto del Pacífico. Y cuando eran oposición no hacían sino criticar al presidente Frey, al presidente Bachelet, que había que terminarlo. Entonces, nunca va a ser buen momento, porque para los más necesitados siempre va a haber necesidad, siempre va a haber precariedad. Entonces, las instituciones tienen que funcionar. Y yo siento que en esto, dispararle a los senadores puede ser un buen deporte, pero nuestra única defensa es la transparencia, en qué se gastan estos recursos y cómo se destinan. Senador. Y eso es un avance que yo creo que tiene que ser reconocido por la ciudadanía. Y si algún de los televidentes que nos escuchan, que nos ven, tiene una duda, lo puede hacer a través de la ley de transparencia. Debe saber exactamente cuánto gastó el senador Novoa en pasaje, cuánto gastó el senador Navarro, en qué gasta, cuántos asesores y qué sueldo tienen los asesores y qué función desarrollan. Yo creo que es un ejercicio de transparencia muy importante. Aparece bien genérico en algunos casos, más que en otros. Hay algunos que lo tienen más detallado. Senador, yo me había comprometido en entrevistarlo hasta la 1 de la mañana. Son 2 minutos para la 1, pero me gustaría extenderme un poquito para que habláramos de este tema que yo lo mencionaba al comienzo, senador, que es el problema que está viviendo el fútbol chileno. Usted es hincha de Colo-Colo y está todo este tema de las amenazas en contra de jugadores por parte de barristas, pero ha salido a la lista también política en torno a las hinchadas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, seamos francos, las barras bravas, los de abajo, la cara blanca, siempre han tenido conexión con el presidente de turno de los clubes y también con los gobiernos de turno. Fue en la época de Pinochet, fue en la época de la Confrontación y hoy día en la época de la derecha Piñera. Había una conexión, incluso una complicidad. Es decir, hasta hace poco los clubes financiaban a las barras, entregándole entradas para poder financiar sus viajes, para poder financiar su forma de participación. Y esto era porque además las barras votaban, muchos eran socios y votaban al momento de la elección interna. Y por lo tanto había una estrecha relación de complicidad entre los dirigentes y las barras. Yo estoy por hoy día legislar y hay un proyecto de ley que está modificando la ley de violencia en los estadios, mal llamada ley de violencia en los estadios, porque la verdad es que tiene que ser una ley de resguardo de la seguridad en los eventos masivos y públicos, porque también hay violencia en los eventos políticos y en los musicales, y en el tenis, uno ha visto silletazos, y estigmatizar el fútbol no es lo más adecuado. Yo estoy por poner mucha fuerza y mucha dureza. Yo creo que hay que hacer alcotés a la entrada del estadio. Si se prohíbe beber dentro, tú no puedes aceptar que alguien vaya bebido, ebrio, e ingrese al estadio. Tiene que haber una securitización de la entrada. Yo si voy con mis hijos, como lo hago a los partidos del Colo, voy con mis 3, 4 hijos y le digo, yo quiero saber de que si allí tengo un accidente, quiero estar securitizado y yo estoy dispuesto a pagar un poco más en la entrada para aquello. Entonces, hay medidas que se pueden tomar, detector de metales desde ya. ¿Le consta la utilización de miembros de estas barras bravas como brigadistas en época electoral? Me consta. Ahora, yo no sé si eran como barras bravas, pero muchos de estos jóvenes participaban en las campañas políticas. ¿Y qué hacían? Pintado, pero no era como ahí no era como barra, sino que eran brigadistas que son miembros de la barra. Y te quiero decir que le pintaban a todos, le pintaban a los de derecha, a los del centro y a los de izquierda. Le tapaban el pintado al que había pintado primero y había una guerra entre las palomas también. Y se conocen, pero no solo los barristas, también esta brigada de rayados operan. Y por cierto que muchos miembros de las barras pueden haber trabajado por algún candidato de derecha o de izquierda o de centro. ¿Conoce algún caso? Mira, no lo recuerdo, pero exactamente lo hacían. Pero no como miembros de las barras, eso es lo que quiero decir, sino miembros de las barras integradas en estas brigadas, porque saben graffiti, saben rayado, tienen un grado artístico desarrollado, y por cierto lo han contratado por los comandos. Y creo que los comandos son los de las campañas políticas los que podrían determinar. Cuesta mucho especificarlo. Pero yo siento que el tema, por ejemplo, en Colo-Colo, respecto a la amenaza, desvía la atención del tema central, que tenemos una mala conducción del equipo y un mal rendimiento en la cancha. Y si el tema del debate entonces es la amenaza a un jugador o el comportamiento de las barras, entonces lo que está pasando en la cancha está muy mal. Porque cuando la noticia es la violencia fuera de la cancha o los problemas
entre la barra y los jugadores es de que hay muy poco que hablar de lo que ocurre dentro de la cancha, que es la magia del fútbol. Entonces, esto pasa con Colo-Colo. Si tuviéramos a Colo-Colo puntero por encima de la Chile, por encima de la Católica, no tendríamos con los problemas ni de la amenaza ni de las barras. Estaríamos hablando de la competencia con la Chile, de la competencia con la Católica. ¿Y siempre salpica lo político? Siempre salpica, porque yo quiero decir, cuando discutimos, y el senador Espina, que fue uno de los autores importantes, la primera ley de violencia en los estadios, lo sabe muy bien, también teníamos conocido. Yo tenía mucha relación con la Garra Blanca, con la anterior directiva, con el Viper. Ahora hay nuevos dirigentes, no los conozco a los nuevos dirigentes. ¿Y a los antiguos? A los antiguos sí, incluso trabajaron conmigo. ¿Qué trabajo, senador? Diseño, página web, el Francisco Muñoz, no el de ahora, el anterior, el Viper. Muchachos sanos que hoy día están estudiando. Hay ciclos en las barras. Ahora, lo que yo quiero decir, si no regulamos las barras, vamos a terminar con el fútbol. Porque yo quiero recuperar el fútbol para la familia. Quiero ir con mis hijos y no tener el riesgo de que vamos a tener un accidente o vamos a tener una pachotada o vamos a tener una agresión. ¿Y usted nunca tuvo un problema con algún barrista, garrista que trabajó con usted? No tuvimos problemas en general con la Garra Blanca. Con los de abajo, a veces llegamos al estadio, camiseta puesta y por cierto, agresiones verbales. Nunca, afortunadamente, agresiones físicas. ¿Y a la luz de los nuevos antecedentes, senador, usted volvería a trabajar con alguien de la Garra? Mire, me ha llamado Pancho Malo, nos ha pedido una reunión. Yo siento que este tema tiene que darse en un marco institucional y te afirmo lo siguiente: si discutimos una ley de violencia en los estadios, hay audiencias públicas y ciudadanas y hay que escucharlo a todos. Y ese sería el espacio abierto, institucional, para escuchar a las barras, para ser invitada, porque forman parte de una institucionalidad, no están en el aire, son conocidos sus dirigentes, tienen reconocimiento los clubes y deberán ser capaces de hacer sus descargos y hacer sus propuestas, porque se intenta precisamente regularlos a ellos, y creo que sería oportuno no negarles la posibilidad de que puedan asistir a las comisiones parlamentarias a conocer el proyecto de ley y a saber cómo se les va a regular. Entonces, ¿a usted le parece bien que el diputado Asensio, por ejemplo, se haya reunido con ellos? Porque algunos dicen que es validarlo. A ver, mira, y con esto termino, senador. Las barras existen, están en los estadios, crean desmanes, crean problemas, le están haciendo un daño al fútbol, existen, y no todos son violentos, ni todos van en afán destructivo. Por tanto, si tú quieres modificar un actor social, el principio democrático dice que tú tienes que permitir que participe en ese proceso y que acepte las condiciones. Si no quiere, no van, pero en definitiva, si ellos pidieran participar en la comisión para poder expresar su punto de vista sobre un proyecto de ley que modifica las barras, veo muy difícil que el presidente de la comisión les niegue la participación, porque en definitiva la propia ley reconoce su existencia, por lo tanto podrían participar, fijadas las condiciones, podrían participar, en mi opinión deberían participar, porque derechamente esta es una ley que las va a regular para devolverle la alegría al fútbol y, por cierto, terminar o mitigar la violencia, terminar con la violencia, que no solo, te reitero, se da en el fútbol. Creo que la ley de violencia en los estadios o la ley del fútbol es un mal título, porque debería ser una ley que generara seguridad en todos los eventos masivos públicos y desde ya, por ejemplo, establecer que los clubes paguen los carabineros. ¿Por qué un negocio lucrativo? Sociedades anónimas donde hay accionistas que retiran utilidades cada 3 meses. Carabineros les debe prestar 1000 carabineros en el clásico de la Chile y la Católica, cuando hay una sociedad anónima que está teniendo muchas utilidades. Deberían haber guardias privados, debería haber un modelo Perfecto. de seguridad privada. Senador Alejandro Navarro, muchas gracias, Gracias por a ti. venir siempre que se le requiere. En las duras y en las maduras. En las duras y en las maduras, y en especial cuando ya son las 1 de la mañana con 5 minutos, completamente en vivo y en directo. Muchas Gracias a ti por la invitación. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Profesores se entienden como sueldo. Senador, ¿Ya? yo le agradezco a usted, si hay algo que hay que reconocer al senador Navarro, y esto yo lo conozco hace bastante tiempo, hace varios años cuando trabajaba en otros canales, que usted siempre da la cara. Eso por lo menos yo lo puedo dar, y hay veces que ha tenido que viajar desde Talcahuano, me ha tocado ver cambios de aviones para que usted pueda estar en entrevistas, por eso le agradezco que esté conversando ahora en vivo. Sin embargo, usted no puede desmerecer o no conocer que esto causa mucho ruido en la opinión pública, sobre todo cuando hay impuestos específicos que no funcionan, bencinas que suben bastante y la gente no le alcanza la plata. Entonces, cuando ven que a los parlamentarios, en específico a los senadores, les suben 2 millones de pesos, de repente es lógico que no entiendan, senador. A ver,
Pero esto, mira, hay que aclarar, porque no es que le suban en la asignación es perfecto. Es como si el 17, que hace que el único poder del Estado que fije cuánto hay que gastar por parte de su autoridad ejecutiva es el Parlamento. Y el Consejo Resolutivo comenzó su accionar ahora y determinó cuánto es lo que tiene que tener un diputado para cubrir los gastos de su quehacer y cuánto tiene que haber un senador. Lo que el año pasado hubo fue un criterio de decir, un diputado tiene un distrito, los senadores tienen 4 distritos y por lo tanto las asignaciones de operación tienen que tener esa diferencia toda vez de que hay un mayor gasto porque hay un mayor territorio. Por tanto, esto quedó incluido en la ley de presupuesto del 2011, en la ley general del Congreso, no por los senadores, sino por una propuesta del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias porque que fija el marco de los gastos. Por tanto, no se veía bien, senador, que los mismos parlamentarios se aumentaran ellos mismos los sueldos, por eso se crea esta... En el caso de la producción de este noticiero o este programa, dijeran, mira, en realidad entonces vamos a asumir el gasto general, por este gasto se gasta en camarógrafo, se gasta en la maquilladora, entonces lo que ha habido es una evaluación global del gasto y se ha hecho una propuesta de parte del Consejo Resolutivo. De tal manera de que nosotros, previendo todo esto, porque esto, la verdad es que el complejo, se creó este consejo que no lo tiene, te reitero, ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo. Nadie sabe cómo se fijan los gastos operativos, ni los jueces, ni tampoco los ministros. O sea, tienen mancha amplia y larga para poder hacerlo. Entonces, se creó esto precisamente para evitar este debate. Ahora, es bueno que se sepa, es bueno que se debata. ¿Y por qué hay diputados como Fidel Espinosa, ex camarada suyo del Partido Socialista, que sale y es el que destapa la olla, entre comillas, de este tema? Ahora, mira, esta información... Porque esto viene del mismo Parlamento, mira, nosotros esta figura. Mira, esta es una figura inédita, que fue muy debatida, pero claramente hoy día ni un solo gasto del Congreso pasa por decisión de los senadores, sino por este Consejo. ¿Quién está? Luis Riveros, el rector de la Universidad de Chile. Está Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central. Ahí está Alberto Arena, es director de presupuesto. Por lo tanto, una comisión independiente quien fija las asignaciones. Entonces, malamente se ha señalado como una petición de aumento de sueldo. Yo esta noche he aceptado tu invitación, porque creo que en la mesa de la Cámara, y en mi condición de vicepresidente, debo manifestar una opinión. Pero quien de verdad debe aclarar por qué fijó ese monto es el Consejo Resolutivo, que es el que establece un análisis del monto exacto que debe tener un senador para cumplir su función. Y esto, lamentablemente, se mezcla con una mochila de arrastre que tenemos, que es decir, que las asignaciones de secretaria, de benzina, en definitiva, de 12 de la noche con 32 minutos, completamente en vivo y en directo. Queremos conversar de varios temas, entre ellos de la petición de aumento en las asignaciones de los senadores. Ya se encuentra con nosotros el senador del MAS, Alejandro Navarro, vicepresidente de la Cámara Alta y reconocido hincha colocolino, que está pasando por un momento bastante complicado Colo-Colo. Quiero que conversemos de eso, de las bencinas, de lo que le pasó a sus ex socios del PS, renunció parte de la mesa, pero el tema del día, senador, por lo menos todavía en Twitter es trending topic, es esta asignación de 2 millones de pesos que se ha conocido por lo menos el día de hoy. ¿De cuándo ustedes tenían conocimiento de este dinero extra que les iba a ingresar durante este año? Mira, no es que haya conocimiento, toda vez de que quienes toman la decisión no son los senadores, es un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias creado por ley, la 20.440.